He aquí tu imperio de terror. El caos ha sido restaurado. La luz se apaga ante tu destructora palabra. Que tu mano, gran anarco, haga caer el telón y la oscuridad universal nos entierre a todos. La batalla eterna entre orden y desorden, armonía y caos se ve representada en una gran cantidad de mitos de distintas culturas humanas. En su libro sobre la nueva matemática del caos, el doctor en matemáticas Ian Stewart nos cuenta que en la cosmología de la antigua Grecia el caos era el vacío primitivo del universo y el submundo donde habitaba la muerte. En el Antiguo Testamento el caos es el abismo y las tinieblas. En una épica babilónica el universo surge del caos como la masa original de donde el creador moldeó un universo ordenado. Así en los mitos antiguos el orden es equivalente al bien y el desorden o caos es equivalente al mal. Orden y caos son dos polos opuestos. Sin embargo, nuestros rasgos innatos nos hacen querer entender las leyes naturales desde hace milenios, creando calendarios sofisticados para comprender las estaciones del año y los patrones del cielo, extrayendo orden de un misterioso universo complejo que nos parecía caótico. El físico Eugene Wigner escribió sobre la irrazonable efectividad de las matemáticas, que las matemáticas surgen de cuestiones del mundo físico que se justifica proporcionando respuestas, pero con frecuencia una idea matemática comienza su propia existencia en el limbo, siendo desarrollada y discutida como un objeto matemático puro, sin aparente funcionalidad y como un ejercicio lógico e intelectual nada más, hasta que de pronto, llegado a cierto punto, se extraen sus más profundos secretos y su significado y utilidad física son percibidos. Quizá la matemática es efectiva porque representa el lenguaje subyacente del cerebro humano. Quizá las únicas pautas que somos capaces de percibir son matemáticas, siendo el instrumento de nuestra percepción. Tal vez la matemática es efectiva para la organización de la existencia física porque está inspirada en esta misma, y su éxito es una ilusión. Quizás no existen verdaderas pautas, sino solo aquellas que nosotros, pobres imbéciles, imponemos, pero estas cuestiones son para filósofos que ahondan en la naturaleza del conocimiento. Pero en la realidad práctica, las matemáticas constituyen el método más efectivo y fiable que disponemos para el entendimiento del universo. La ley de Newton de la gravedad es muy simple. Toda materia en el universo se atrae entre sí con una fuerza que depende de sus masas y proporcional al cuadrado de sus distancias. Esta ley se puede representar en una simple fórmula, y si la combinamos con la ley del movimiento de Newton, que dice que la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada en él, explica una inmensa cantidad de observaciones astronómicas, desde las trayectorias de los planetas, las oscilaciones de la Luna sobre su eje, el acoplamiento resonante de los satélites de Júpiter, las zonas vacías de los anillos de Saturno e incluso el nacimiento de las galaxias. Simple y elegante, orden a partir del caos de los cielos que no entendíamos. Los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton, el tratado científico más importante de la historia, porta un mensaje. La naturaleza y el universo poseen leyes y nosotros podemos encontrarlas. Newton había buscado ni más ni menos que el sistema del mundo, una teoría global. Solo existían discrepancias con el diminuto mundo atómico, desconocido en aquella época y en las vastas extensiones del espacio interestelar, donde reina la mecánica cuántica y la relatividad. La revolución del pensamiento científico que culminó con Newton nos llevó a una visión del universo como un engranaje gigantesco que funcionaba como un mecanismo de relojería, y de acuerdo con esta visión, una máquina es predecible en todo. Un ingeniero que conozca las especificaciones de la máquina y su estado en un momento dado puede en principio calcular exactamente lo que hará en cualquier instante posterior. Cuando un cuerpo cae libremente bajo una gravedad constante, no es su posición la magnitud que permanece constante, tampoco es la velocidad, que es el ritmo de cambio de posición, lo que permanece constante. Cuanto más cae un cuerpo, más rápido lo hace. Por eso es más peligroso caer desde un piso de un edificio alto que desde un segundo piso. La magnitud que permanece constante es la aceleración, que es el ritmo de cambio de la posición, o dicho de otra
otra manera el ritmo de cambio de la velocidad. Las ecuaciones que involucran los ritmos de cambio se denominan ecuaciones diferenciales, porque justamente el ritmo de cambio de una cantidad se manifiesta mediante la diferencia de sus valores en dos instantes cercanos. A diferencia de las ecuaciones algebraicas que no involucran ritmos de cambio, y ramas enteras de la física y las matemáticas han brotado de la necesidad de entender una única y crucial ecuación diferencial. Para resolver ecuaciones diferenciales se establecen ciertos principios generales. Si se conocen las posiciones y velocidades iniciales de todos los componentes de un sistema, se puede describir su funcionamiento dinámico. Una bicicleta, por ejemplo, posee unos 5 o 6 componentes móviles esenciales. Si sabemos lo que cada uno hace, podemos predecir el movimiento de la bicicleta según su estado inicial. De la misma forma, si conocemos las posiciones y velocidades de cada cuerpo en el sistema solar, entonces el movimiento subsecuente de cada uno está unívocamente determinado, y a su vez esto nos lleva a suponer que conocer las posiciones y velocidades de cada partícula del universo en un momento dado determina completamente su evolución futura. Así el universo sigue un camino único, dinámico y determinado. Un determinista como Pierre-Simon Laplace, en su ensayo filosófico sobre las probabilidades, lo expresa así: un ser inteligente que en un instante dado conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza y las posiciones de los seres que la forman, y que fuera lo suficientemente inmenso como para poder analizar dichos datos, podría condensar en una única fórmula el movimiento de los objetos más grandes del universo y de los átomos más ligeros. Nada sería incierto para dicho ser, y tanto el pasado como el futuro estarían presentes ante sus ojos. Lo que debemos comprender de todo esto es el gran entusiasmo científico de aquellas épocas, cuando cada fenómeno físico, como el calor, la mecánica, la electricidad, ondas, sonido, luz, magnetismo, era dominado y entendido usando la misma técnica matemática, mediante ecuaciones diferenciales. Debió parecer el descubrimiento de la verdad definitiva. Las ecuaciones describían la evolución de cada sistema unívocamente. En 1977, las sondas espaciales Voyager 1 y 2 fueron lanzadas. El viaje de las Voyager son un milagro de la ingeniería y las matemáticas. La matemática gobierna el diseño de la sonda. La matemática calcula las cargas y tensiones de la estructura metálica, la forma a la que se usa el combustible, la dinámica del aire que rozó la superficie del vehículo durante su breve periodo de tiempo que pasó a través de la atmósfera terrestre. La matemática gobierna los impulsos electrónicos en sus computadoras. La matemática decide la codificación de los mensajes de radio con los que los controladores terrestres comunicaban instrucciones a las ondas, y por encima de todo, la matemática gobierna a la danza celestial de los planetas y sus lunas, así como las trayectorias de las Voyager cuando se dieron los encuentros celestes con estos cuerpos. Y todo esto fue gracias a la teoría de Newton. Pero hay una luna inusual llamada Hiperión que orbita Saturno. Posee una forma irregular, como si fuera una patata cósmica. Su órbita es precisa y regular, pero su disposición en la órbita no. Gira desordenadamente, de forma compleja e irregular, desafiando las leyes de Newton, a pesar de que sus giros obedecen las leyes de gravitación y de la dinámica. Predecir sus movimientos mediante las leyes que sigue no funciona. Se trata de una característica inherente de las ecuaciones matemáticas de la dinámica, que al tener movimientos tan complejos parecen aleatorios. A eso se le denomina caos. Según el entendimiento convencional de la palabra caos, se suele entender como materia desordenada o desorden completo y confusión absoluta. Pero a esto debe añadirse una definición técnica, y es que el caos, en términos físicos y matemáticos, es el comportamiento estocástico que ocurre en un sistema determinista.
La palabra estocástico podemos entenderla como todo aquello sometido al azar y que es objeto de análisis estadístico. Se define de esa forma porque, como en el ejemplo anterior, a pesar de que Hiperión es gobernado por las leyes de la dinámica y la gravedad, que son leyes deterministas, surge un comportamiento aleatorio que no se puede predecir. El orden y el caos surgen entrelazados íntimamente. ¿Por qué si siguen leyes que solo debemos desarrollar al pie de la letra, simplemente no podemos predecir su comportamiento? El 2 de agosto del 2021 habrá un eclipse total de Sol que se verá en España, Marruecos, Libia, Argelia, Egipto, Arabia Saudí, Yemen y Somalia. Tales de Mileto predijo un eclipse el 28 de mayo del 585 a.C. No tenemos documentos históricos de tanta precisión que digan esto, pero sabemos que Tales predijo uno por esa fecha y los astrónomos determinaron que en esa fecha hubo un eclipse total de Sol visible en Asia Menor y por mucho tiempo no hubo otro, así que debió ser el de Tales. Este es el poder de la mecánica clásica determinista, sabiendo de forma precisa sucesos del pasado y el futuro. Pero este determinismo comenzó a ser cuestionado a finales del siglo XIX por Ludwig Boltzmann, que introdujo el concepto de probabilidad para dar una interpretación mecánica a la termodinámica. Boltzmann usaba la mecánica clásica para describir el movimiento de las moléculas cuando éstas chocaban entre sí, pero aunque estos choques siguieran una dinámica estrictamente determinista, la descripción global de un cuerpo macroscópico no dependía del movimiento detallado de sus moléculas, sino de promedios estadísticos sobre un gran número de ellas. De la misma forma, en la mecánica cuántica, con el principio de incertidumbre de Heisenberg, no se puede predecir con absoluta certeza la posición de una partícula, solo dar la probabilidad de que se encuentra en un determinado punto del espacio. Dentro de la teoría del caos se necesitó diferenciar los conceptos de fenómeno o sistemas complicados y complejos. Un sistema complicado es aquel que, estudiando todas sus partes, podemos comprender el conjunto global. Por ejemplo, si estudiamos cada parte de un reloj, podemos comprender el funcionamiento del reloj mismo, pero en el caso de un sistema complejo es diferente, porque en estos, estudiar todas las partes que lo componen no explica el conjunto global. Un ejemplo sencillo de esto es el cloruro de sodio, la sal de mesa. Si analizamos sus partes que lo componen por separado, no podemos entenderlo. El cloro es un gas venenoso y el sodio es un metal alcalino. ¿Cómo es que de la combinación de estos puede surgir algo como la sal de mesa? A esas propiedades que surgen de un sistema que no es reducible a sus partes que lo componen se le llama fenómeno emergente y se aplica a muchas cosas. Otro ejemplo podemos verlo en el cerebro humano capaz de hacer muchas cosas. La evidencia científica muestra que las neuronas aparecieron hace casi 800 millones de años en la Tierra y su función evolutiva fue darle movimiento a los seres vivos. Así nació el sistema nervioso. ¿Qué pasa cuando juntamos 88.000 millones de neuronas en nuestra cavidad endocraneal? Pues surge la conciencia y nuestra experiencia subjetiva de una realidad constante. Eso es un fenómeno emergente. Estudiar y saber cómo funciona cada neurona no nos dice ni revela lo que el sistema físico en su conjunto es capaz de hacer. El clima, la economía, incluso el problema de la obesidad son considerados fenómenos complejos con fenómenos emergentes, que siguen leyes deterministas con resultados no deterministas. Es el caos. Henry Poincaré, a principios del siglo XX, fue probablemente el primero en avisar la magnitud del caos. El meteorólogo y matemático Edward Lorenz, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, fue de los primeros en usar computadoras de manera metódica en sus investigaciones, y se dio cuenta que cualquier sistema físico que se comportase de manera no periódica sería impredecible, formulando el llamado efecto mariposa. El matemático Mandelbrot interrelacionó los fractales con el caos creando un nuevo tipo de matemática.
Einstein dijo en una carta a Max Born, en respuesta a sus discrepancias con la mecánica cuántica: usted cree en un Dios que juega a los dados, y yo en la ley y el orden absolutos. El profesor Stephen Hawking, durante todos sus años de investigación en agujeros negros, afirmó en respuesta a la frase de Einstein décadas atrás: Dios no solo sí juega a los dados con el universo, a veces los arroja a donde no podemos verlo. Por supuesto, las alusiones de Einstein y Hawking sobre Dios no eran más que en sentido alegórico. Si quieres que siga profundizando más en el tema de la teoría del caos, házmelo saber en los comentarios. Con esto llegamos al final. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete para más y regálame un like para apoyar al canal. Nos vemos pronto.